Ahora, yo lo puedo hacer en 8 semanas, pero eso quiere decir que esto termina, hermanos queridos, si yo lo hago en las 8 semanas, usted empieza a las 7 y terminamos a las 10 de la noche. Y a veces es muy tarde, la verdad. Entonces, preferible hacerlo despacio, sin apuro, porque ya algunos de ustedes ya me fueron hablando que estoy muy rápido. Entonces ahora yo voy a hablar poco y ustedes van a escribir más. Así que vamos a orar y vámonos de una a la segunda parte de este impactante estudio que lleva por título Administración Bíblica Financiera. Y queremos mandar un saludo a todo el mundo que nos está sintonizando en vivo y en directo desde Quito, Ecuador, desde la Iglesia Bautista Betania. Un saludo fraternal a todos ustedes. Vamos a orar e inmediatamente ustedes, conjuntamente con nosotros, acá en Quito, Ecuador, sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y nos disponemos a aprender la segunda parte de este impactante estudio. Vamos a orar, hermanos, y vamos a disponernos a sacarle el jugo a esta hora. Papito Dios, te alabo con todo mi corazón porque eres bueno. Señor amado, tú eres el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el dueño absoluto de todo lo que tú creaste. Por ende, Señor, enséñanos a tener esa clara visión de lo majestuoso, increíble Dios de los imposibles que tú eres, Señor. Y gracias por instruirnos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sácanos, Señor, la venda del error de nuestros ojos y déjanos ver claramente cuál es tu propósito al enseñarnos este estudio, porque te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, y quiero desmentir algo. Si ustedes pensaban que este era un estudio para que ustedes den el 10% a los diezmos, están muy equivocados. ¿Ok? Quiero garantizarte esto. Este estudio no tiene nada que ver con que ustedes queden tan adoctrinados y lavados el cerebro de que automáticamente como mecánicos den el 10% de lo que ganan. No tiene nada que ver eso, hermanos míos, con este estudio, sino más bien tener una clara perspectiva de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hermanos queridos, esto es impactante, y como tu pastor yo me alegro de muchos fieles que están viniendo porque quieren aprender y quieren recibir todas las bendiciones que Dios tiene listo para ustedes. Y Dios tiene un cargamento, hermano, espectacular para tu vida. Pero primero, conocimiento. Sin conocimiento no hay verdad, sino ilusiones y sueños irreales. Vamos a escribir entonces, Biblia, papel y lápiz. Ahora vamos a ir bien despacito, pero ustedes van a tener que escribir mucho. ¿Ok? Y por favor escríbalo, esto le va a servir. Y escriba no solamente lo que aparece ahí en pantalla, sino también lo que el Espíritu Santo adicionalmente le dice. En esta segunda parte, hermanos queridos, vamos a estudiar la parte de Dios. Y lo vamos a dividir en dos partes. La parte de Dios. ¿Cuál es la función de Dios cuando hablamos de la economía, de la administración financiera? Vamos a entender primeramente la parte de la provisión nuestra. ¿Ok? Dios, vamos a conocer esta parte de Dios. Y es algo maravilloso lo que va a aprender usted en este día. Así que vamos a escribir y vamos a sacarle provecho y jugo a esta hora. Empecemos. Vamos a leer, hermanos queridos, primeramente, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Las palabras del rey David, cuando dejaba todo preparado para que su hijo tuviera todos los recursos para construir el fastuoso templo que el día de hoy estaría valorado en más de $1,000 millones. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 29, versículo 11, esta verdad. Primera de Crónicas, perdón. Ya. Oh. Primera de Crónicas 29, 11. Dice así la palabra de Dios. Jugué fútbol hoy día, ¿ok? Estoy cansado. Y perdí. Así que no me hagan enojar. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Palabras del rey David cuando invitó al pueblo, hermanos queridos, a ofrendar para el templo. Algo que dijo David es esta declaración. El rey David, hermanos míos, que estaba podrido en plata, tenía riquezas, él reconoció: yo no tengo nada, todo es tuyo
y de lo que hemos recibido de tu provisión, de eso mismo es lo que estamos ofreciendo ahora. Ahora escuchen esto, escriban, hermano. En las Escrituras, Dios usa más de 250 nombres para referirse a sí mismo. Ok, vamos a ir despacio. Y ahora vamos a ir a la velocidad que ustedes se dediquen a estudiar. Acuérdense que esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Por ende, concéntrese. Deje el celular a un lado, deje las conversaciones a un lado, dedíquese y concéntrese. Ahí está. En la Biblia hay más de 250 nombres. Dios todopoderoso, Dios invencible, Dios, el Dios de los imposibles, Dios sanador, Dios proveedor. Ok, hay más de 250 títulos en hebreo para referirse al Señor, Adonai, ok, Elohim, etc. Sin embargo, ¿ya escribieron? Pero el nombre que mejor describe la parte de Dios en el área del dinero es Señor. Adonai, que equivale a amo, a dueño, al propietario, Señor. Si Él es el Señor, nosotros no lo somos. ¿Ok? La mejor forma para entender en el área financiera, área administrativa, recordando que todos nosotros aquí somos administradores, por eso el título de este mensaje o de este estudio, más bien de este taller, es Administración Bíblica Financiera. Un administrador no es dueño, el Señor es el propietario. Por eso vamos a entender y vamos a ubicarnos. Todos los que estamos aquí, hermanos queridos, somos administradores y el dueño de todo es el Señor. ¿Ok? Amados queridos, esta primera parte es la más importante que tenemos que recalcar. Cuando hablamos de los recursos, amados queridos, tenemos que entender que el Señor no es solamente el Señor de mi corazón, no es solamente el Señor de mi mente, el Señor de mi vida, el Señor de mi familia. También yo tengo que recordar que en las finanzas el Señor es dueño absoluto de lo que yo poseo. ¿Ok? Entonces, amados queridos, existen 4 facetas de Dios como Señor. Y hoy vamos a ver 3. La próxima semana vamos a ver las otras subsiguientes. Pero hay 4 facetas, amados queridos, para ver en la Biblia, en la parte financiera o en la parte de recursos, que la Biblia nombra a nuestro Dios Adonai, el Señor, el propietario, el dueño. ¿Ok? Primera parte de Dios. ¿Ok? Primera, la parte de Dios. Vamos a ver, amados queridos, a Dios como dueño. ¿Ok? Por eso te decía, nosotros somos administradores. Y eso es lo que tenemos que entender. Lo que yo tengo no es mío, le pertenece al Señor. ¿Ok? Soy un administrador, un encargado. Por ende, dueño. El Señor es el dueño de todas nuestras posesiones. El Señor es el dueño de tu carro, el Señor es dueño de tu hacienda, el Señor es dueño de tu billetera y el Señor es dueño de lo que está dentro de tu billetera y de tu chequera. No solamente el Señor de Betania, que aquí venimos a cantarle y yo en mi casa con mis recursos hago lo que me da la gana. Vamos a dejar bien claro estos conceptos. ¿Ok? La palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1, esta declaración que la misma Biblia lo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios, que es el creador, todo lo creado por Dios, por ende le pertenece a Dios. Hermanos queridos, las Escrituras nos revelan cosas específicas que le pertenecen a Dios. La Biblia lo dice bien claro. En este Salmo 24:1 lo leí. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que fue creado le pertenece a Dios. Sin embargo, va más específico el Señor mi Dios en lo que dice la Biblia de lo que le pertenece al Señor. Por ejemplo, en Levítico capítulo 25, vamos a aprender el versículo 23, que dice así. Levítico 25:23, leo: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo.
De pronto los que algunos de ustedes tienen alguna propiedad, alguna hacienda, alguna casa, donde está el terreno, Dios te está diciendo, ese terreno no es tuyo. Ese terreno, donde está tu casa, donde está tu hacienda, donde tienes a tus caballos, donde tienes a tus chanchos, donde tienes a tu suegra, eso es mío. ¿Ya? Aquí dice el Señor eso. La tierra no es perpetuamente tuya, te la presto, porque la tierra es mía, dice el Señor. Escucha bien esto entonces. Ese Levítico 25-23 identifica claramente entonces a Dios como el dueño absoluto de todos los terrenos, la tierra. Ageo 2.8, muy conocido por algunos de ustedes. Ageo 2.8, mía es el oro y mía es la plata, dice el Señor. No dice que parte del oro, la mayor parte del oro o la plata, no. Mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová. Por ende, el oro y la plata, ¿a quién pertenece? No a los banqueros, hermano, no a los banqueros. Escucha otro más, Salmo 50, versículos 10-12, son cosas específicas, ¿eh? Aunque el Salmo 24.1 lo dice de una manera general, ahora estamos declarando cosas específicas que dice el Señor. La tierra es mía, el oro y la plata son míos, dice el Señor. Vamos a ver estos otros versículos. Salmos capítulo 50, versículos 10-12, dice así el Señor tu Dios. Salmos 50, 10-12, leo. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mira cómo el Señor, Él declara, esto es mío. De pronto hemos pensado y a veces hemos dicho eso. Son animales salvajes, no son de nadie. ¿Se ha escuchado ustedes que dicen eso? Si no tiene la marca de un propietario, y a veces nosotros identificamos el ganado por la marca de un fierro caliente que marca la bestia, y no estoy hablando de ningún familiar, sino al animal de verdad, como propiedad mía, muchos decimos, es un animal salvaje, no tiene dueño. Hello, nunca más volvamos a decir eso. Si no tiene una marca de un propietario terrenal, la Biblia lo declara que todo lo demás le pertenece al Señor y el Señor lo reclama como suyo. Escuche bien esto, hermano. El Señor es el creador de todas las cosas y Él nunca ha transferido la propiedad de su creación al hombre. Esto quiero dejar bien claro. Y por eso ya vamos a tener a un abogado, un doctor jurista especializado en lo que es contrataciones de propiedad. ¿Ok? Y en ninguna parte de la Biblia usted va a darse cuenta que Él transfirió su dominio a nadie. Lo único que va usted a encontrar en la Biblia es que el Padre le da toda potestad a su Hijo. Nada más. Sin embargo, el Señor sí encarga, pero Él sigue siendo el dueño. Él sigue siendo el dueño, no se equivoque usted. Y por eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad, amados cristianos. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad y vamos aprendiendo principios doctrinales bíblicos sobre administración bíblica financiera. Escuchen, Colosenses capítulo 1, versículo 17. Así dice el Señor tu Dios, hablando justamente de esta potestad dada al Hijo. Colosenses 1:17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hablando de Jesús, todo le pertenece a Jesús, y porque Jesús es el que mantiene el orden, todo todavía, hermanos queridos, estamos en este orden. Escúcheme, hermano, Dios se encarga de mantener en orden su creación, el hombre se encarga de destruir ese orden y lo convierte en un desorden. Usted recordará, hermanos queridos, los que somos ecuatorianos de pronto podemos dar fe de esto, en la costa, en los años 80, hubo el boom del camarón y las camaroneras. ¿Qué hizo el hombre? Torpemente, pensando en comprar hectáreas y hectáreas,
taló y destruyó el manglar para hacer las camaroneras. Pero el hombre es tan torpe y tarado, hermanos queridos, que destruyó el manglar. ¿Y dónde creen ustedes que la camarona deshueva o se desova para que nazcan los náuplios? ¿Dónde creen ustedes que las camaronas se reproducen y más bien dan a luz, para que todos entiendan? En el manglar, pues, hermanos. Destruimos el hábitat del camarón. ¿Y qué pasó? Ya todo el mundo hizo camaroneras y después no había camarones. Nosotros lo destruimos. Aquí en la sierra y en el oriente, las grandes madereras se encargan, hermanos míos, de talar y destruir bosques, pero nunca nadie piensa, si yo corto, tengo que reforestar, pues. Y no talar discriminadamente. El hombre se encarga de desordenar, Dios se encarga de ordenar, porque Dios es un Dios de orden. Recuerden esto. Entonces, amados queridos, en este estudio, lo que estamos aprendiendo ahora, nos daremos cuenta de que el reconocer el dominio de Dios sobre todas las cosas es un elemento clave que nos permitirá dejar que Jesucristo sea el dueño y Señor de nuestro dinero y posesiones. Está largo, te escriban. Okay, no voy rápido, voy a ir despacio. Muchos de ustedes piensan que Dios solamente quiere tu corazón. Muchos de ustedes piensan, hermanos queridos, que Dios es el Señor de mi boca, de mis ojos, de mis oídos, de mi forma de expresarme. Pero escúcheme, hermano, escúcheme esta parte. La mayoría de los cristianos no tienen a Dios como el dueño de sus finanzas. Esa parte todavía somos dueños nosotros. Y eso es lo que tiene que cambiar esta mentalidad. Esta mentalidad yo tengo que reconocer. No solamente todo lo creado es de Dios, sino yo, que soy creado de Dios, también le pertenezco a Dios, por ende todo lo que Él me ha confiado. Y cuando yo tengo esa óptica, ahora me voy a dar cuenta, hermanos queridos, ahora yo voy a saber que Jesucristo, cuando lo llamo Señor, es Señor absoluto de todo, incluyendo mis finanzas, mi dinero y mis posesiones. Ya no son mías. ¿De quién son? ¿Posesión o señoría? Es lo que quisiera yo aclarar en este momento. ¿Cuál es la diferencia entre posesión o señorío? Cuando, hermanos queridos, hay un término, y esto por eso es necesario traer a un doctor en leyes para que él nos explique. A veces uno, cuando ve un terreno que nadie clama su propiedad, uno por posesión puede obtener ese terreno a la larga y hacerlo de uno por posesión. Pero el propietario es quien tiene la última palabra sobre ese terreno por ser dueño. Vamos a entender entonces lo que es posesión y lo que es señorío. Escuchen. Si vamos a ser verdaderos seguidores de Cristo, debemos entregarle a Él el control de todos nuestros bienes. Vamos a dejar esto bien claro. Yo no estoy hablando del 10%, hermano. Olvídense del 10%, olvídense un momento, hermanos míos, de ser materialistas. Vamos a ver la película grande. Vamos a reconocer primeramente quién es Dios. Y Dios no solamente quiere ser el Señor de parte de tu vida, sino de toda tu vida, incluyendo de aquellas cosas que tú tanto atesoras y que llamas mío. Escuchen, debemos renunciar al derecho de nuestras posesiones. Va despacio, all right. Va despacio. Retrocedemos un poquito. A ver, retrocede un poquito. Si vamos a ser verdaderos seguidores de Cristo, retrocede, por favor, déjame un ratito. Gracias. Por favor, si estoy yendo muy rápido, no se quede usted con las ganas. Hágamelo saber, pero de buena gana y con buena cara. Gracias. Entonces, mis amados hermanos, debemos entregarle a Él. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa tenemos que encontrarle a Él? Por favor, ojo con lo que le estoy enseñando. Yo no le he dicho a usted tiene que renunciar a sus bienes y darlo a la iglesia. Por favor, ojo, pilas, yo mismo te voy a enseñar. Cuidado, vas a caer en un sectarismo o algo de cuidado. Lo que le estoy diciendo a ustedes es que tenemos que dejar que Dios tome el control. En ningún momento le he dicho a usted que me traiga a mí sus propiedades. Por favor, entendamos bien. Es decir, yo ya no mando, manda el Señor.
El Señor es quien tiene ahora el control de todo lo que Él mismo me ha dado. Ahora sí, seguimos. Debemos renunciar el derecho a todas nuestras posesiones. Para que el Señor tome control, yo tengo que reconocer que mío no es nada. Todo le pertenece al Señor. Yo tengo que permitir que yo no sea el que controle a mis hijos, sino que el Espíritu Santo controle a mis hijos. Yo ya no voy a proponer controlar a mi marido para que no coma maní, para que no coma chancho, el pobrecito que no lo deja comer con ganas. Ahora voy a dejar que el Espíritu Santo tome control de mi esposo, y hasta la manera en que él se controla y cómo él come, y así mismo la mujer. ¿Me entiende? Yo ya no voy a controlar nada. Voy a ser un administrador responsable de las cosas y los recursos y las personas que Dios ha puesto bajo mi control, que ahora le pertenecen a Él. Hermanos, a veces Dios nos prueba pidiéndonos que renunciemos a aquello que es la posesión más valiosa para nosotros. Y aquí es donde a veces viene. A veces Dios examina tu corazón. Y a veces Dios ve, tú dices que me amas, pero me estoy dando cuenta que en tu corazón hay algo que está compitiendo en amor conmigo. ¿Se acuerdan ustedes la semana pasada que dijimos por qué Cristo hablaba tanto del dinero? Porque el dinero compite por el señorío de nuestro corazón contra Dios. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos queridos, una parábola, no una parábola, sino más bien un encuentro de un joven que era muy rico? ¿Se acuerdan ustedes? Y que vino a los pies de Jesús, hincándose: maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener vida eterna? Y el Señor le dice: los mandamientos conoces, no mates, honra a tu padre y a tu madre, no codicies, no mientas. Y el hombre le dijo: Señor, todo eso yo lo he guardado en la juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te hace falta. Escuche bien esta parte, por favor, para que no caigan en las sectas. Escuchen bien esta parte. Jesús le dijo: una cosa te hace falta. Ve, vende todo lo que tienes y tráemelo a mí. Así dijo Jesús. Cristianos, pilas, pilas. Cuando viene un hábil hablador y te dice: todo lo que tú tienes, véndelo y tráemelo. Jesús nunca dijo eso. ¿Qué dijo Jesús? Véndelo y dáselo ¿a quién? A los pobres, a los necesitados. ¿Qué hizo el hombre? Se fue triste. Me pediste demasiado, Señor. Que yo renuncie a todas mis posesiones que son hartísimas. Ubícate. Y no se lo dio. ¿Te das cuenta? Supuestamente para este muchacho Dios era el Señor de su vida, pero en los recursos y en las posesiones nunca lo fue, como algunos de ustedes. Y a veces Dios, hermanos, nos prueba pidiéndonos la posesión más valiosa que tenemos, y a veces no es dinero, a veces no es la casa, son los hijos. Y en la Biblia, amados queridos, en la Biblia, el ejemplo más vivo de esto lo leemos en la Biblia. El ejemplo de esto que a veces Dios te pide, lo más duro, lo más doloroso, hermanos queridos, a veces es un hijo. Génesis capítulo 22, 12. Génesis 22, 12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ustedes conocen la historia. Dios siempre realmente fue una prueba. Escúcheme, hermanos, escúcheme, ecuatorianos, cristianos, extranjeros que moran en mi patria. Dios a veces te prueba, no te quita. Hizo una prueba nomás con Abraham. Fue una prueba. Dame a tu hijo, tu único. Y de pronto Dios te puede preguntar lo mismo. Y no es negociable con lo que Dios. A veces Dios te dice: hijo, yo quiero que hagas tal cosa con esos recursos y quiero que los inviertas en tal parte. Y a veces uno dice: Señor, pero no el 10. ¿Qué te parece el 2? Mira que la inflación está alta acá. Y comenzamos a negociar con Dios. A veces Dios te dice: quiero a tu hijo. Y nosotros los hombres decimos: te doy a mi suegra y a mi mujer, pero deja a mis hijos. No es negociable.
No se ponga usted a negociar con Dios. Cuando Dios te pide algo, es una prueba, hermanos, dáselo. Porque Dios nunca te va a quitar y a causar dolor. Porque en la obediencia hay bendición y gozo. No hay dolor en la obediencia, hermano. De pronto la prueba puede ser muy dolorosa, pero el final es un final feliz si creemos y confiamos en el Señor. Escuche esto, hermano. Cuando Abraham obedeció, demostrándole su disposición de renunciar a su posición más amada, Dios también le respondió. Ahí voy a esperar un ratito para que ustedes escriban y no me miren con mala cara. ¿Ok? El ejemplo lo vemos, Génesis 22:2 era la lectura bíblica. Me confundí ahorita, perdón. Génesis 22:2 fue la prueba. Génesis 22:2 dice: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Me equivoqué, mil disculpas. El ejemplo más vivo de lo que vemos en la Biblia está en Génesis 22:2. Génesis 22:2. Sin embargo, cuando Abraham obedeció, demostrándole su disposición de renunciar a su posición más amada, ahí fue que Dios le respondió en Génesis 22:12. Cuando Abraham se dispuso a obedecer, cuando Abraham se dispuso a renunciar, cuando Dios vio la intención de Abraham, que de verdad iba a obedecer e iba a sacrificar a su hijo, ahí vino esta parte, 22:12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora, escuche, cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo, cada decisión en cuanto a gastos viene a ser una decisión espiritual. Aquí cambia todo. Y escúcheme, hermanos, la mayoría de ustedes piensan que solamente el 10% es la plata de Dios, y yo con el 90% puedo hacer lo que me da la gana. Equivocado. Respuesta equivocada. Y ahí es donde estamos mal. Nosotros pensamos que Dios es Dios de nuestros recursos solo del 10%. Del 90% yo puedo hacer lo que me da la gana, y estás mal. Porque Dios no es solamente el Señor del 10%. El Señor es el Dios del 100%. Entonces, cuando yo amo a mi Señor y me pongo a cuenta con mi Señor y le doy a mi Señor lo que Él y yo sabemos que tenemos que dar, lo que me queda, todo gasto, escucha bien y aprende, ecuatoriano amado y extranjero en mi patria, todo gasto se convierte ahora en un gasto o en una decisión de consumo espiritual. Porque la plata ya no es mía, los recursos ya no son mías, todo le pertenece al Señor. ¿Estamos conscientes de esto, hermano? ¿Estamos claros? Dios no es solamente el Dios del diezmo. Dios es el Señor del 100% de todo lo que yo tengo. Y por ende, cuando yo voy a hacer un gasto, pregunto: ¿será que comprando esta película pirata estoy utilizando los recursos que le pertenecen a mi Dios y estoy glorificando el nombre de Dios? Pagar para algo ilícito, mirar algo que es destructivo a mi salud y a mi vida, ese gasto está glorificando el nombre de Dios. Entonces yo ahora voy a tener otra conciencia. Yo lo que voy a gastar, ese gasto, es una decisión espiritual, como lo es orar y como es decir no a la tentación. Y escucha algo más profundo, hermano. Escuchen bien esto. Ahora ya no le pregunto al Señor. A veces nosotros hacemos esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga con mi dinero? Esta pregunta tiene que cambiarse. A veces ustedes: Señor, ¿me puedo comprar esa casa? Yo tengo los recursos. Señor, yo tengo el dinero. Tú me has dado y este es mi dinero. ¿Qué quieres que yo haga con mi dinero? A veces así le decimos al Señor, los que son espirituales: Señor, ese carro vale X cantidad. Señor, me lo puedo comprar, es mi dinero. Tú me lo has dado, me lo has confiado. Escuchen bien esto, hermano. Ahora tenemos que decir: ¿qué quieres que yo haga con tu dinero? Ya no es mi dinero, pero yo estoy consciente que es el dinero de Él. Y escúchame algo, hermano.
Acuérdate algo que te he enseñado, y aquí vale la pena que usted lo recalque. Dios te da recursos no para que los tengas guardados, no para que te duela gastarlos, sino para que los disfrutes y los compartas con las personas que tú amas. ¿Me entiendes? Cuidado con pensar, no, ahora soy tan espiritual, Señor, voy a comprar pan, el pan engorda. No voy a comprar pan, eso no te glorifica. Todo el mundo a comer brócoli de mañana. Leche con brócoli, el pan engorda. O sea, no se vayan al extremo. ¿Okay? Vamos a equilibrar nuestros pensamientos. Lo que Dios me da es para yo disfrutarlo y compartirlo con los que yo amo y con los que Dios me ha puesto también bajo mi cargo. Sin embargo, escuchen esto: al manejar su dinero, el dinero de Dios, desde esta perspectiva, orando de acuerdo con su voluntad, cada decisión de gastar o ahorrar se convierte en algo tan espiritual como el ofrendar. Así como yo voy a dar el 10% a la obra de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado, ahora yo voy a entender que el 90% restante le voy a preguntar al Señor: esto que yo voy a gastar, esto que yo voy a ahorrar, esto que yo voy a donar, Señor, ¿estás de acuerdo con que esto se haga de esta manera? ¿Ya escribieron? Nada. Ok, sigan. ¿Nadie sabe taquigrafía aquí? Escribirán rapiditos. Acuérdense que después tenemos otra hora más. Dele. Solamente nos faltan 15 hojas más. Ya acabamos. Vamos. ¿Ya? Tenemos que orar. Sí. Para decirle: Señor, ahora entiendo. Esta no es mi plata. Esto es un encargo tuyo. Por ende yo voy a ser sabio cómo voy a invertir, cómo voy a ahorrar, cómo voy a consumir, cómo voy a gastar este dinero que no te pertenece. En otras palabras, para que usted lo entienda, yo me voy de viaje y lo llamo a usted y le digo: yo me voy de viaje y aquí te voy a dejar $100,000. Ya no sería pastor de esta iglesia, pero bueno, ahí te voy a dar $100,000 y voy a dejar que tú lo administres. No es tu dinero, es mío, pero te lo voy a encargar. Así que confío que va a estar bien en tus manos. Y me voy. Aquí tengo mi teléfono, cualquier cosa me avisas. Eso es su dinero. Usted puede gastar ese dinero como a usted le parece. Y si usted de pronto quisiera gastarlo, porque se presenta de pronto una oportunidad única, ¿qué es lo normal que usted debería de hacer? Llamarme. Usted me debería decir: oye, Arturo, hermano, encontré un Ferrari en $20,000. Y esto es algo increíble. Era de un abuelito y el abuelito se murió y el hijo le tiene miedo a los Ferraris porque es de color rojo y piensa que es el diablo. Y lo está regalando. ¿Qué te parece? Compramos el Ferrari hasta después para venderlo en 120,000 más. Y yo te diré: me parece buena inversión. O sabes que yo también le tengo pánico al Ferrari, no compres. Pero la decisión es mía, no suya. De usted solamente está el preguntar. Pero quien tiene la decisión máxima sobre cómo gastarlo es el propietario. Y ahí es donde fallamos a veces. No le preguntamos a Dios cuál es su voluntad sobre su dinero que Él nos ha encargado. Y escucha algo, hijo de mi corazón, mira. El hecho de que Dios es dueño de todo también influye en la manera en la cual cuidamos las posesiones. Y yo no sé, pero de pronto usted ha dicho lo mismo que he dicho yo. Yo cuido las cosas ajenas con mucha más responsabilidad que las propias. Porque si es mía se daña, bueno, es mía. Pero si es ajena, la voy a cuidar aún con más ahínco. Y ahora yo tengo que entender: si Dios me permite comprarme ese carro, yo no lo voy a tener mal cuidado, sucio o asqueroso. Si Dios me ha concedido una vivienda, escúcheme bien esto, mujeres y varones, si Dios me ha concedido a mí una vivienda, yo no la puedo tener desordenada como una pocilga. Porque si ahí habita el Espíritu Santo de mi Dios en mi corazón, en mi vida, en mi familia y en mi hogar, ese lugar tiene que estar impecable. Y ahí es donde viene la administración, hermanos queridos, correctamente. No solamente de cómo distribuir bien los gastos, sino cómo mantener
mantener, el mantenimiento para que las cosas luzcan de primera. ¿Ok? Ahora escúchame. B, control. Control. Vamos a hablar del control. ¿Ok? La segunda cosa que Dios se reservó como su responsabilidad es el control absoluto de todas las cosas que ocurren sobre la tierra. Habíamos visto que la primera cosa, entonces, Él es dueño. Y como dueño, Él tiene la última palabra de cómo se deben invertir, administrar o gastar los recursos que Él nos confía. Pero en esta segunda parte, el control, vamos a entender, hermanos míos, que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas que ocurren sobre la tierra. Y a mí me encanta esta parte, porque, ¿sabe qué parte me encanta? Que Dios tiene la última palabra. El hombre a veces ha querido desafiar a Dios, ¿no? Como la Torre de Babel. ¿Te recuerda esto de Génesis 11? Entonces el hombre quiere desafiar a Dios. Entonces el hombre se atreve a decirle a Dios: a ver, Dios, hazte a un lado, nosotros vamos a construir una gran torre y te vamos a destronar. Ahí está Japón, ¿verdad? Japón, con su tecnología, la ciudad tecnológica o antisísmica más adelantada de todo el mundo. Vino un pequeño tsunami. ¿Qué pasó en Japón? Un pequeño terremoto en Japón. ¿Qué pasó? Dios como que se burla a veces y se ríe de nuestra necedad. A veces, como usted lee esta parte, ¿no?, que está la triunidad de Dios, y dice: bajemos a ver qué está haciendo el hombre allá en Babilonia. Vamos a ver qué está haciendo. Y el uno dice al otro: estos pajaritos se creen que pueden vencernos a nosotros. Y a veces Dios se dice: no puedo creerlo, esto es inconcebible. Esta pulga quiere desafiarme a mí. Estos 4 chinos se unen, y no estoy hablando de una manera despectiva, no me malinterpreta. Por eso, ante la sabiduría de Dios, dice: estos hombres, en vez de buscarme a mí como su protección, me hacen a mí a un lado, porque ya tienen grandes ciudades antisísmicas, porque tienen grandes rompeolas, y sacaron hasta allá los muelles, hasta allá al fondo para romper las olas. Pero cuando Dios dice: a ver, Olita, manda, rompe muelles, rompe todo, destruye todo, yo soy el que controla todo, dice el Señor. Y escucha esto, hijos. Primera Crónicas 29:11, que ya lo leímos, usted lo puede volver a recalcar, la palabra del rey David, ¿ok? Que es de todo, es del Señor, Él tiene el control absoluto de todo. Sin embargo, vámonos también, ya usted leyó eso, por eso no lo quiero volver a repetir. Vámonos al Salmo 135:6. Salmos 135:6. Así dice el Señor tu Dios. Salmos 135:6. Leo: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. El Señor hace lo que Él quiere, porque Él tiene el control absoluto de todo. Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35. Así dice el Señor tu Dios. Daniel 4, 34 y 35, leo. Dice así el Señor tu Dios. Escucha. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Usted va a entender algo, amados cristianos. Si el Ecuador está como está, es porque Dios es bueno con nosotros, es porque Dios nos tiene misericordia. Y estamos abusando, estamos colmando la paciencia de Dios, cristianos amados. Y usted ha visto las devastadoras pronunciaciones de la misma naturaleza, amados queridos. Y al Ecuador, gracias al Señor, máximo nos ha llegado unas pequeñas inundaciones en la costa, que sí fueron terribles, pero no tan devastadores como en otros países. Dios mira con agrado a nuestro bello país. Tenemos esa bendición, hermanos, que a veces vemos guerrillas, violencia, aunque aquí también la hay, pero no en la escala que hay en otros lugares. Dios tiene el control de todo, amados hijos. Y escucha algo: el Señor está en control aún de las situaciones difíciles.
Dios tiene el control de todo. Usted que ha venido en esta noche, usted que de pronto tiene deudas, usted que de pronto está quebrado, usted que de pronto ha caído en chulqueros, usted que de pronto está atravesando momentos durísimos, usted tiene que recordar que Dios tiene el control absoluto de todo y nada acontece por coincidencia o casualidad. Dios tiene trazado, hermanos queridos, un propósito maravilloso. Recuerda esto: en las pruebas descansa en el Señor tu Dios, porque Dios, hermanos queridos, tiene un final feliz para todos aquellos que creemos en Él y esperamos en Él. Y un versículo clave para esto, hermanos queridos, es Romanos 8:28. Usted que ha venido en esta noche cargado de dolores y le ha preguntado a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? Escucha, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Amados queridos, mira, escucha esto. Usted está acá, pero Dios, para llevarte acá, te hace atravesar por un momento de prueba y conflicto y dolor. Los cristianos andamos por fe, no por vista, dice la Biblia. El cristiano anda por fe, no por vista. ¿Qué significa eso? Yo sé que Dios tiene un propósito maravilloso para mí, y el propósito está allá, y lo único que yo tengo que hacer es confiar en el Señor y caminar la prueba, caminar el proceso, caminar por el valle de sombra de muerte hasta llegar a este lugar. Y para llegar a este lugar solo tengo que tomarme de la mano de Dios y dejar que Él me guíe por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿Entiende esto, hijo de mi corazón? Escucha. Dios permite circunstancias difíciles por 3 razones. Usted que ha venido esta noche, yo le he preguntado al Señor: Señor, ¿por qué me dejaste perder todo? Yo quiero un hombre tan próspero, yo quiero una mujer tan próspera. Nosotros que éramos un matrimonio próspero, teníamos casa, carro, joyas, haciendas, viajes, teníamos de todo. Ahora no tenemos nada. ¿Por qué, Señor? Hay 3 razones por eso. Acuérdate, todas las cosas te ayudan a bien, todas. Pero perdí esto. Eso te va a ayudar, porque a la larga 7 veces más Dios te devuelve. Escucha esto. Primero, Dios permite circunstancias difíciles para cumplir con su propósito. Dios lo permite. De pronto usted conoce en la vida uno de los más trágicos, hermanos queridos, hay 2 que de verdad uno dice: Dios mío, que eso nunca me pase a mí. Job. Usted conoce la historia de Job, ¿verdad? Job perdió sus hijos, perdió todos sus bienes, pero usted sabe cómo termina el libro de Job. Cuando Job se arrepintió y oró por sus amigos, Dios le devolvió mucho más allá. Las mujeres más hermosas fueron las hijas de Job, y también Dios multiplicó en gran manera sus recursos. Pero hay otra historia, la historia de José. La historia de José. Y hermanos, esto ya sería para otra prédica. Dios le dijo una promesa. Dios le hizo una promesa a Abraham. Dios le dijo: Abraham, cuenta las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Pero primero van a ser esclavos en tierra de Egipto, y luego cuando salgan de Egipto van a salir con gran riqueza. Ese era el propósito de Dios con el pueblo de Israel. Ya Dios lo había declarado. ¿Y quién tenía que pagar las consecuencias para que ese propósito se logre? El pobre José. Escúchame, tú puedes ser ese instrumento de sufrimiento que Dios utilizará para llevar a toda tu familia a grandes recursos y a grandes riquezas que Dios tiene preparado para tu familia. Y de pronto a ti te tocó sufrir. José, usted conoce la historia. 17 años, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo a Egipto, metido 3 años, 2 años y medio en la cárcel, hermanos queridos, por algo que él no cometió, por honrar a Dios. Una vieja loca se enamora de este muchacho, le da la queja al marido, vegetón. Este ñato quiso violarme. Cuando José, conocemos la historia, José dijo: ¿cómo voy a ofender a Dios? Y salió corriendo y dejó ahí la ropa ahí en las manos de esta bruja. Lo metieron preso. Pero ¿qué pasó ahí en la cárcel? Tuvo un sueño, los otros 2 presos, y él tuvo la interpretación de esos 2 sueños. Y después de otro tiempo, hermanos queridos,
conocemos la historia. José sale para hablar con el faraón, contarle los sueños, y después, hermanos queridos, mira un muchacho extranjero, expresidiario, hermanos queridos, aborrecido de todo, sin familia, un whatever, un don nadie. ¿Qué llegó a ser José, hermano? El número 2 más poderoso en todo el mundo, porque Egipto era, hermanos míos, la potencia más grande mundial en aquel entonces. Y el mismo faraón dijo: solamente cuando yo me siente en el trono seré superior a ti. Cuando me baje el trono, hasta el mismo rey se sometió a la voluntad de José. Ahora, miren lo que dice la Biblia. Acompáñenme por favor a Génesis 45, 5 al 8. Génesis 45, 5 al 8. Así dice el Señor tu Dios. 45, 5 al 8. Dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón. Imagínate, padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Es un propósito, y vuelvo a repetirte, hermano, escúcheme, para que Dios cumpla el propósito para la bendición del pueblo de Israel, porque todas las riquezas del mundo llegaron a Egipto. Posteriormente, todas esas riquezas que estaban allá, Moisés, cuando salió de la esclavitud, se llevó con todo el pueblo de Israel todas esas riquezas que estaban ya guardadas. Y José, como decimos vulgarmente los ecuatorianos, fue el pato que tuvo que pagar esas consecuencias. Ahora tú entiendes, usted de pronto está atravesando momentos durísimos y difíciles, pero acuérdate que todas las cosas te ayudan a bien, y de pronto tú eres ese instrumento que Dios utiliza, que tienes que sufrir para que tu familia obtenga la gran bendición que Dios tiene preparado para ti y tu familia. ¿Ok? Ahora vamos a esto. Génesis 50, 20. Dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Los que han hablado mal de ti, los que te han dado la espalda, Dios los obligará a que te miren a los ojos, a que caigan de rodillas y te alaben, porque tú confiaste en el Señor y no en tu propia prudencia. Toda la gente que aborreció a José, sus hermanos que hablaron pestes de José, ahora estaban de rodillas ante José, y José les dijo: ustedes no me mandaron acá, ustedes simplemente fueron instrumentos de Dios para cumplir su propósito. Y mírenme ahora, sí sufrí, pero ahora yo soy de bendición por haber descansado en el bendito. Escucha algo más, hijos, escuchen. Número 2, ¿para qué Dios permite circunstancias difíciles? Para desarrollar nuestro carácter. Para desarrollar nuestro carácter. Usted que de pronto llora y le dice al Señor: ya no puedo más, Señor, ya no quiero más, Señor, estoy desesperado. Un carácter piadoso, es decir, un carácter idéntico a Jesús, algo que es precioso a los ojos del Señor, a menudo se desarrolla en medio de tiempos difíciles. El carácter de un cristiano se forma en el fuego, en las pruebas, en las dificultades, no en las cosas fáciles. Ahí es donde se desarrolla el carácter de un cristiano. Hermanos queridos, ustedes saben cómo se hacen las perlas en las ostras. Ustedes saben, no todas las mujeres, aunque yo no sé las jóvenes, no todas las viejitas, a las abuelitas, a las hermanas que saben, les gustan las perlas, ¿verdad? Y pronto a algunas mujeres jóvenes de pronto les gustan. ¿Usted sabe cómo se hacen las perlas? ¿Alguien sabe cómo se hacen las perlas?
La ostra, hermanos queridos, la ostra se filtra dentro de la ostra un grano de arena. Y ese grano de arena hiere a la ostra, la corta. Y ese sufrir de la ostra hace, hermanos queridos, que saque sustancias para esa herida que está ahí lastimándose con ese grano de arena, lastimando a la ostra, hermanos queridos, y esa sustancia es lo que convierte el grano de arena en una perla. ¿Ustedes saben cómo se hacen los diamantes o los brillantes? Con presión a altas temperaturas, hermano. Presión a altas temperaturas, en las temperaturas más extremas, el carbón. ¿Por qué es carbón? Imagínate, mujer amada, cuando tú quieras marido, ya sabes. Cuando venga tu mujer, mi amor, un brillante, dale un carbón. Ahora ponle presión a altas temperaturas y espérate que comience a brillar solo. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4. Vamos rápido, mi hermano, que todavía falta bastante. Lo que tiene que enseñarnos ahora nuestro amado diácono y contador y ¿qué? Auditor. Romanos 5, 3 al 4 dice así. Es bien importante, es muy importante. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, tercera razón, para disciplinar a sus hijos. Por eso Dios permite el sufrimiento, para disciplinar a sus hijos. ¿Ya escribieron? Escriban. La palabra del Señor tu Dios te dice en Hebreos capítulo 12, versículos 6 y de ahí 10 y 11 así: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué significa esto? Escuchen. Cada vez que somos desobedientes, podemos esperar que nuestro amoroso Señor nos discipline. La disciplina del Señor no es para castigarte. Dios no es un Dios castigador, sino que Dios te corrige. ¿Ok? Y a veces cuando tú te equivocas, a veces cuando tú, sabiendo lo que es correcto, haces lo incorrecto, póngale la firma que Dios te va a disciplinar con un solo fin. ¿Ya escribieron? Vamos chicos, vamos que todavía falta bastante por aprender. ¿Ok? Cada vez que somos desobedientes, póngale la firma de que la disciplina de Dios va a venir, porque va a venir. Oye hermano, bajo ningún concepto pienses tú que vas a hacer lo malo y que Dios no va a hacer nada al respecto. Y lo hace ¿por qué? Para animarnos a abandonar nuestro pecado y participar de su santidad. Por eso Dios te corrige. Y por eso Dios cierra toda bendición, para que tú mismo comiences a decirle: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto pasa. Me has abandonado, estás en cosas malas, estás siendo irrespetuoso a tus padres, estás robando, estás estafando. Y Dios te va a hacer, claro, tú que preguntas: Señor, ¿qué pasa? Dios te va a decir: hermano, esto pasa. Y por eso es cerrado la bendición en tu vida. Estás lleno de odio, de resentimiento y no de misericordia y de perdón, como yo quiero que tú seas. Y por eso Dios a veces permite que suframos, hermanos, para que uno se dé cuenta: ok, Señor, ok, no voy a perder la bendición por estar enojado, por estar resentido, por estar haciendo lo malo. Renuncio y me vuelvo de santidad como a ti te agrada. C, provisión. C, la provisión. Amados, el tercer provisión. El tercer elemento en la parte de Dios es la provisión. Es decir, amados queridos,
Esta parte es fantástica. Escúchenme, hermanos queridos, de verdad, ustedes que vinieron más chiro, ustedes que tienen la chirancar y hasta esta está boletinada, ¿ok? Escuche esta parte que es la razón por la cual Dios te trajo esta noche acá. Y para que no dejes de venir, porque Dios tiene algo maravilloso, cristiano, Dios tiene algo increíble para tu vida. Escuche bien esta parte, hermano. El Señor promete proveer para satisfacer nuestras necesidades. Usted que está aquí en esta noche y está, hermanos queridos, que ya para qué carga billetera, ya para qué cartera, para qué chequera de adorno. Recuerda esta verdad: tu Dios, esa es la parte de Él. Para eso Dios te trajo a Betania, no para quitarte, no para pedirte, sino para darte todo lo que tú necesites. Vuelvo a repetir esto, hermano, y escúcheme bien, no se me confunda. Dios te trajo a Betania porque Él quiere darte todo lo que necesites. ¿Ok? Ahora escuche esto. Mateo 6:33, que usted lo conoce. Mas primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. O sea, Dios te lo prometió, Dios lo cumple. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Ahora escucha esto. Esta parte es espectacular. Usted que está necesitado, hermano, usted que está con la chirancar y con la chiripiorca y con todo lo que es chiri, escuche bien esto, hermano. El mismo Señor que alimentó con maná a los hijos de Israel en el desierto durante 40 años. ¿Cuánto tiempo fue, hermano? ¿A cuánta gente? 2,5 millones de judíos es el cálculo aproximado de los teólogos para indicar cuánta gente estaba en el desierto. 2,5 millones. El Señor los sustentó con maná 40 años en el desierto y les dio agua donde no había agua. Ese mismo Dios que hizo a un pueblo de 2,5 millones, hermanos queridos, comer hasta saciarse y beber agua, ellos y sus animales, y alimentó a los 5,000 con solo 5 panes y 2 pescados. Usted recordará la historia, no fueron solamente 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños, que en la realidad pudieron llegar a ser más de 12,000 personas con 5 panes y 2 peces. El mismo Dios que alimentó 40 años a 2,5 millones, el mismo Dios que alimentó en un día, hermanos queridos, a más de 12,000 personas con 5 panes y 2 pescados, Él ha prometido proveer para nuestras necesidades. Él tiene poder y Él no tiene escasez. Y ese Dios que alimentó a esa gente es el mismo Dios que te va a alimentar a ti y a tu familia. La palabra del Señor tu Dios te dice en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Permíteme leer versículos 4 y el 6. Dice así, leo: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí a comer. Y el 6, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿De quién está hablando? De Elías. Elías estaba escondido por orden de Dios, y allá, escondido en un hueco, de mañana y de tarde, venían los cuervos con sándwiches de pernil, sándwiches de jamón con queso, pan con carne, hermano, lomo asado. Vea usted, todos los días. ¿Cuánto tenía que pagarle Elías a los cuervos? Oye, hermano, y el cuervo come carne. Yo que sepa eso, para que veas que Dios es tan bacán, que quien manda es justamente los que comen la carne para cuidar de otros depredadores que no se comen la carne, sino que se la come Elías. Escucha esto, escucha esta parte, hermano. Esto es poderosísimo. Cristianos amados, recuerda esta verdad. Por eso es que vale la pena dejar que Dios sea el Señor de mis recursos. Y no sé por qué estoy gritando, pero escucha. Dios es tanto predecible como impredecible. ¿En qué sentido? ¿Qué significa predecible e impredecible?
Predecible es cuando usted ya sabe lo que va a hacer. Impredecible es que usted no sabe cómo lo va a hacer. Vuelvo a repetirle. Predecible es cuando usted sabe que lo va a hacer. Impredecible es que usted no sabe de pronto lo que va a hacer Dios o cómo lo va a hacer. Escuche esto. ¿Ya escribieron? Él es absolutamente predecible en su fidelidad en proveer para nuestras necesidades. Uno sabe, Dios es bueno, Dios es amoroso, y yo sé lo que dijo David. ¿Se acuerda usted de David en el Salmo? Joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. En otras palabras, usted tiene esa convicción: Dios me da porque me da, porque Dios lo ha prometido. Sin embargo, lo que no podemos predecir es la forma como el Señor habrá de proveer. Esto es lo increíble de Dios. Yo sé que Dios me va a bendecir, y de pronto ustedes saben que Dios lo va a bendecir. Ustedes tienen esa confianza. Ustedes sí creen a lo que dice la palabra de Dios. Dios sí me va a bendecir. El cómo o la forma, ahí sí no sé cómo. Esa parte de Dios no sé. Yo sé que Dios es fiel, y yo sé que Dios cumple lo que promete. ¿Cómo lo va a prometer? ¿Cómo lo va a hacer? Eso es lo impresionante de Dios. Yo les digo, Dios no es aburrido para nada, hermano. Imagínate que venga un cuervo, usted escucha tac tac en su ventana, anda chiro, tiene que pagar, y ve un pajarito en su ventana con el pico, pac pac, y usted te lo queda mirando al pájaro. Pájaro, barájate que te como. Lo he comido, y tú vienes aquí a hacerme bulla, te como. Y de pronto usted ve, Señor, necesito, ¿cómo hago? Y el pajarito, pac, pac. ¿Qué quiere pájaro? Y va y te deja un anillo de brillante. La próxima vez que vea un pajarito, míralo a ver qué tiene en el pico. Puede ser que le traiga un anillo de brillante, hermano. Ustedes escucharon a Jesucristo, hermano. Vienen a cobrarnos el impuesto del templo. ¿Qué le dijo a Pedrito? Vaya a pescar, y el primer pez que saques en la boca, ahí está el pago de los impuestos. Y enseguida va a venir ahorita Luis Fernando con el anzuelo. ¿Cómo vas a pagar los impuestos? Ahorita vas a ver. Escuchen, hermanos queridos, Él usa diferentes medios para proveer para nuestras necesidades. Escúcheme bien, hermanos, y aprenda. Dios utiliza diferentes medios, diferentes formas. No podemos decirle a Dios, Dios lo va a hacer de esta manera, punto. Y usted va a darse cuenta, lo que voy a decir ahora, muchos de ustedes lo están viviendo o lo han vivido. Hay diferentes formas de cómo Dios provee para nuestras necesidades. Por ejemplo, aumentar nuestros ingresos, un regalo, o estirando nuestro dinero limitado a través de compras en ventas especiales. ¿Ok? En ventas especiales. Lo que a veces le ha pasado, oiga, yo he escuchado a personas que lo han dicho: pastor, estaba recontrachido, y me pongo mi chompa, meto la mano al bolsillo, $10 mal parqueado. ¿No le pasa eso a usted? A veces usted no tiene dinero, está en su trabajo, pero de repente viene el jefe a la oficina, y uno siempre que es tan lleno de fe, la oficina, me van a votar, ¿qué van a hacer? Mi amor, me llamó el jefe, ¿qué va a hacer, mi amor? Y la esposa, pero mi amor, vaya a ver, uy, no me van a votar, ¿y ahora qué hago? Y va uno con cara de estreñido, jefe, usted me llamó, y ya vas con una cara, ya estás listo para darle el discurso: no me vote, piensa en mi mamá, mis hijos, ya estás listo. Y cuando el jefe te dice: ha sido un buen año, tienes un bono de utilidad. Ahí es cuando algunos pierden la compostura y destrampan al jefe. Piensa que lo van a votar cuando ven un cheque. Lindo mi jefe, mi jefecito bello, te amo. Dios a veces lo hace. Viene un amigo, hermano, que ¿qué pasó? No sé, loco, tengo algo en mi corazón, ves, toma. Vienes a la iglesia, viene un hermano, se te acerca, no sé, hermano, no lo tomes a mal, pero el Espíritu Santo viene y me dice: tenga, no sé, hable usted con Dios. Y uno se queda y dice: eres fantástico, eres fantástico. Dios, la forma, hermano, que Dios opera, impresionante. Sin importar la forma en que el Señor provea,
Él es absolutamente confiable. Por ende, es importante dejar que el Señor tome el control de nuestros bienes. Y escucha algo más, hijito. Te doy chance para que copie esa partecita. No importa cómo Dios lo haga, pero de que lo hace, lo hace. Lo hace, lo hace. Hermanos queridos, en gran parte, ¿usted se acuerda cómo terminamos el último mensaje la semana pasada? ¿Se acuerda usted con la pregunta? ¿Usted está contento financieramente? ¿Se acuerda usted que esa fue la pregunta? ¿Está usted, tiene contentamiento económicamente? Y la mayoría de nosotros dijimos no, no estamos contentos, estamos tristes, estamos chidos. Escuche esto. En gran parte nuestro contentamiento está basado en la promesa del Señor de proveer para nuestras necesidades. En gran parte yo estoy feliz y contento de saber que mi Dios promete que Él va a suplir para todas mis necesidades. Y la palabra de Dios se escribe. Mientras ustedes escriben, solamente voy a dar la cita bíblica, después va a aparecer en pantalla mientras yo la busco. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8. 1 Timoteo 6, 8, y vayan preparándose porque ahorita viene el garrotazo del SRI. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sin embargo, nuestra mente no está, hermanos míos, reseteada o sincronizada para estar contento con lo que tenemos, sino nosotros siempre tendemos a desear más. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Y amados queridos, ahora quiero invitar tanto a Luis Fernando como a su esposa Margarita a que vengan a compartirnos con esto. Mientras ellos van a hacer la exposición, voy a pedir a mis hermanos Ujieres que repartan una hoja de lo que nos va este taller muy importante. Este es el momento, hermanos queridos. Si fuera posible, también necesito otro micrófono. 2 micrófonos más, por favor, están acá, porque ustedes van a tener preguntas. Está segurísimo que van a tener preguntas ahora. Les vamos a repartir ahora las hojas. Okay, lo que ustedes van a ver en pantalla, esto está vacío. Por favor, no lo llene todavía. No lo llene. Primero escuche bien la explicación que nos van a dar nuestros auditores, Luis Fernando y Margarita. Y posteriormente, después de la explicación, ahí sí usted llene. Esto es para usted. No me lo va a dar a mí, ni me importa, ni quiero saber. Pero si usted tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. ¿Ok? Este es un taller. Luis Fernando y Margarita son expertos en auditoría, así que cualquier pregunta después de la explicación, usted la dé, por favor. Bien, esas hojitas que están repartiendo, ojalá pueda ser una por familia, porque no hay tantas. Si nos podemos distribuir, por favor, ojalá una por familia. Después la persona que tenga una pregunta, alce su mano y nuestro amado hermano Luis Miguel va a acercarse donde usted para que usted hable en el micrófono, para que las personas que nos están viendo en el mundo también ellos puedan enriquecerse con la pregunta que usted tenga. Bueno. Bien, mis hermanos, buenas noches. Mientras que reparten, depende un poquito el tiempo que tengamos, la verdad vamos a aprovechar lo más concreto esta situación y esta parte que es básicamente lo referente a un registro que se le está repartiendo en este momento. Bien, ahí ya tienen a este lado, tal vez estamos por ese lado, por el lado derecho, hacia allá. Por favor, uno por familia, si es factible, por favor. Ayúdenos de esa manera. Bien, si es que al caso no alcanzó,
¿Pedirá a alguien para que le facilite y le permita, por favor, poder sacar una copia? Bien, el documento que ustedes han recibido habla de un registro de ingresos y gastos. Esta parte es bastante importante y fundamental cuando se quiere hablar de mi administración financiera personal y sobre todo cuando hemos ido entendiendo el hecho de que todo lo que voy a hacer con el dinero es una decisión espiritual. ¿Qué es lo que voy a hacer y de qué manera lo voy a tratar? No vamos a hacer mucho énfasis en lo que se refiere a los ingresos. Simplemente vamos a comentar aquellos conceptos por los cuales usted puede tener un ingreso. Usted sabrá si a usted le corresponde ese término o no. Entonces, cuando hablamos de ingresos, obviamente estamos hablando de aquello que yo recibo. Y lo puedo recibir por un concepto de sueldos. Aquellas personas que laboran en una institución, en una empresa, pueden recibir sueldo, eso es un ingreso. Aquella persona que trabaja de manera independiente y presta sus servicios profesionales, estamos hablando de honorarios. Alguien que trabaja como vendedor y recibe comisiones, es un ingreso como comisionista. Alguien que tiene una actividad comercial, negocio propio, también tiene un ingreso de su negocio. Y aquí vale la pena aclarar un poco, a veces se habla de lo que se refiere al negocio, cuáles son mis ingresos en el negocio. El negocio tiene una actividad que debe ser independiente a la persona que lo administra. Eso significa que yo en mi negocio compro y vendo, y eso me produce una ganancia, pero además de comprar, yo tengo gastos y dentro de esos gastos debería incluir un valor como ingreso para mí. Eso significa que yo debería decir, por el negocio recibo mensualmente $100, $200, que es lo que recibo por esa actividad o negocio. O también aquellos que tienen una empresa y pueden tener actividad ya de mayor envergadura en la cual pueden tener un sueldo igualmente. Hay quienes reciben beneficios por efectos de inversiones que pueden haber hecho, eso también es un ingreso. Son estos los conceptos más variados que hay y como digo, no hacemos mucho énfasis en ello porque eso no es lo importante. Realmente el ingreso no es lo importante. Aquí lo importante es los gastos. En otras palabras, lo importante es qué haces tú con lo que te ingresa. El problema no es, como dicen algunos, si es que yo tuviera $10,000 haría esto. Deberías hacerlo con lo que hoy tienes. Entonces, lo importante no está por el lado de los ingresos. En mi administración financiera, que es la que queremos aprender, lo importante no está en el ingreso. La importancia está en cómo manejo lo que Dios me está dando a mí. Y ahí es donde radica el problema. Que a veces en nuestro ingreso es de un valor o de un nivel y queremos hacer o gastar o invertir esos ingresos como que tuviéramos otro nivel. Entonces, ahí viene el problema de algunos que de repente se encuentran en un problema económico porque gastamos más de lo que nos ingresa. Nos comprometemos a hacer cosas con un ingreso muy inferior al que estamos comprometiendo en las obligaciones y ahí viene el problema. Y lamentablemente ahí al hacer énfasis en los gastos es donde vamos a tratar de determinar qué es lo que estamos haciendo. Muchas de las veces, y puede que les ocurra, muchas de las personas dicen, ya, yo recibo $1,000, pero tengo déficit.
por los gastos y las obligaciones y los compromisos que tengo. A veces, en el ámbito de la consejería, que es el ministerio que tenemos con mi esposa, vienen las personas consultando esta situación. Recibo un ingreso de $1,200, pago el arriendo, la cuota de la casa, el vehículo, la escuela, y no encuentro $400, no sé qué pasa. Y el problema es que no tenemos un control de lo que estamos haciendo o de qué estamos invirtiendo, lo que estamos recibiendo. Entonces, ¿cuál es la idea del cuadro de la hoja que ustedes tienen? Hoja que, si quieren, la usan ahorita y ponen la información que vamos a ir dando. Y si no quieren ustedes utilizar la hoja, copien en el cuaderno que ustedes trajeron o donde están apuntando, y esa hoja la pueden usar para sacar copias y mantener un control ustedes. ¿Ok? Si la quieren dejar en limpio o en blanco. Porque vuelvo y repito, se les va a facilitar sacar una copia para que ustedes puedan ir teniendo un respaldo de lo que van a hacer. Aquellos que tienen la habilidad de manejar una computadora y manejar un Excel, pues pueden transcribir esa hoja y hacerlo en la computadora. Les va a ayudar obviamente para poder sacar saldos rápidamente. Pero a quienes puedan tener la capacidad, el conocimiento y el manejo de una computadora y del sistema o alguna hoja de cálculo que le permita tener este control. Bien. En el concepto de esa hoja que ustedes tienen, tiene unos títulos en las columnas: fecha, mes, día, descripción, forma de pago, cantidad de gasto, cantidad de ingreso. Normalmente puede ponerle valor del gasto, valor del ingreso si quiere. El concepto lo maneja usted como usted se acomode en aquello. Normalmente empezamos obviamente estableciendo un ingreso, y esto es un control que se recomienda que se haga por mes y día a día. Debe ser mes por mes y día a día, de acuerdo a la información que usted vaya generando. Ustedes ven un ejemplo allí. Pero lo importante aquí es entender el concepto y la razón. Cuando se habla de este tipo de controles, tenemos una relación entre esta información que yo registro y aquello que, voy a entrarme a la parte del SRI, aquello que el SRI nos pide que presentemos al inicio del año sobre la proyección de nuestros gastos personales. Esa proyección de gastos personales que el SRI en su disposición permite que sean deducibles en el impuesto a la renta, para el impuesto a la renta, prácticamente salen de este registro. Porque cuando usted está registrando mes a mes los gastos que está teniendo o lo que está usted usando su dinero, ustedes ven que en este sitio ahí hay algunos conceptos. Obviamente el primero habla de ofrenda o diezmo después de un ingreso. Hay un ejemplo de $1,400 de ingreso. Ese ingreso es neto. O sea, esa persona recibe ese valor y por eso el diezmo o la ofrenda está enmarcado en $140. Y de ahí para adelante, ustedes tienen unos conceptos que se están presentando allí que pueden ser algo común a todos o no. Pero lo importante aquí, ¿cuál es? El concepto que, como la parte legal, lo que el SRI nos permite a nosotros deducir, son 5 conceptos específicamente. Son alimentación, vivienda, vestido, educación y salud. Esos 5 conceptos son los que la ley y el SRI en sus disposiciones permite que sean deducibles y son los que a los empleados se les pide que proyecten en el año.
Esto que se está haciendo y que se dice que es viable que se haga, nos permite tener una claridad, porque ¿qué sucede? Si usted se equivoca en la proyección que hace, usted va a tener un inconveniente al final del año, porque le van a descontar un impuesto a la renta o le va a tocar pagar impuesto a la renta, o por último, cuando usted ya ha pasado el año, como sucedió y sucede cada año, en este año 2012, en este mes que estamos terminando, había que presentar el anexo de gastos personales y ahí probablemente se encontró con la novedad o se encuentra con que tiene que pagar un impuesto adicional al que probablemente ya pagó. Entonces, el propósito de este control que se les está indicando es básicamente, uno, que usted sepa en qué está usando su dinero. Y pedimos, se sugiere que lo hagamos diariamente y lo hagamos muy detalladamente. Ustedes ven que ahí hay un concepto de parqueo, ¿sí? Es $1. La idea es que usted tenga el control lo más detallado posible de sus egresos. Porque cuando la gente, normalmente nosotros vemos los valores grandes, pero los valores pequeños los pasamos por altos y por ahí es que se nos va ciertos recursos porque no tenemos control de lo pequeño, tenemos control de lo grande. Entonces, en algún momento se manejaba un concepto que se denominaba centavos esconden millones. Y tal vez ustedes han escuchado esas estafas que de repente se presentan a nivel de ciertas instituciones financieras donde el cajero va de un centavo en un centavo y a la larga termina siendo millonario. Eso mismo pasa al contrario, simplemente yo voy sacando las cosas pequeñas, no me doy cuenta y después el problema está cuando llego a fin de mes y no tengo para cubrir los últimos gastos. ¿Por qué? Porque he descuidado el control de los valores pequeños. Estoy fijándome en los valores grandes. Entonces, por eso, la recomendación de este tipo de cuadro es un control diario, minucioso, de lo que usted está usando su dinero. Entonces está el parqueadero, está la compra del pan, está la comida, está lo que usted gastó en X cosa, detallado. Es minucioso, pero el resultado que les va a dar al final del mes es que usted va a poder determinar en dónde usted invirtió su dinero. ¿Por qué razón no tiene o por qué razón ahora sí le va a quedar algo? O puede tomar decisiones. Estoy comiendo demasiadas hamburguesas afuera. Debo dejar de comer afuera esas hamburguesas si se quiere. Estoy gastando demasiado en esto que a lo mejor puedo evitarlo. Y puedo tomar decisiones sobre lo que esté haciendo que no es correcto. Esa información no podemos decidirla ahorita, porque si yo le pregunto a alguno de ustedes, tal vez tiene idea de lo grande, pero no tiene idea de lo pequeño. Y no me puede decir, sí, es que yo gasto en esto. No, no tenemos la información. Cuando yo hago este informe personal detallado, usted va a tener un resultado claro de esos conceptos y sobre todo que puede tomar decisiones económicas que de una forma u otra le llevarán a tener una posición financiera mejor. Hay que distinguir, la parte económica mía es la relación ingresos y gastos. La parte financiera, que la veremos la próxima semana, tiene que ver con otro concepto, que no tiene que ver con ingreso y gasto. Entonces el ingreso y el gasto me habla de mi posición económica. Aquí el hecho es, debemos ir controlando esto si quiero ir mejorando mi posición económica, mi liquidez, y ver en qué estoy invirtiendo o cómo estoy manejando mis recursos, los recursos que el Señor nos ha confiado. Porque acabamos de entender que somos administradores, mayordomos de lo que el Señor pone en nuestras manos. Hay que ver cómo lo hacemos y de qué manera lo hacemos y el hacerlo bien.
Si yo empiezo a manejar mis recursos con un control minucioso, ciertamente estoy volviéndome buen administrador. Y cuando yo me vuelvo buen administrador de lo que el Señor me da, vamos a encontrar que el Señor nos va dando cada vez una mayor porción, porque estamos administrando bien lo que el Señor nos está poniendo en nuestras manos. Si no lo hago, obviamente difícilmente voy a poder tener una mayor parte de Dios, porque no estoy siendo buen siervo fiel en la administración de lo que el Señor me está dando. Entonces es importante que podamos tener claro este concepto. La idea es un control personal. Nadie le va a pedir cuentas aquí. Esto no es para que vengan a mostrar ni a dar información a la iglesia. Es una información, es un documento que les estamos dando para que ustedes puedan aprender a controlar su economía. Vuelvo y repito, nadie le va a preguntar cuánto le ingresa. No es una responsabilidad ni es una intención de la iglesia entrar en eso. Pero sí es importante que todos aprendamos a manejar ese concepto de los recursos que el Señor me da, cómo los estoy usando, de qué manera los estoy administrando y qué resultado puedo tener. Esto, a la vez, le va a ayudar a usted a poder, número 1, manejar mejor sus recursos, número 2, tomar decisiones económicas, número 3, poder hablar de cuál es mi proyección de gastos, y número 4, poder elaborar un presupuesto familiar o personal, porque esto le da las bases para decir, si yo estoy gastando mensualmente $300 en comida, $200 en estudio, $500 en el pago de la casa o del vehículo o de las dos cosas, yo puedo proyectarme no solamente un mes, puedo proyectarme 2, 5, 6 meses, un año. La idea es organizarnos de tal forma de que podamos hacer ese presupuesto y tener una claridad de mi situación económica hacia adelante. Eso es lo que debemos buscar o queremos que ustedes vayan aprendiendo, pero para eso hay que hacerlas, esta actividad hay que hacerla. Esto es un seguimiento que debe darse. O sea, de aquí tendremos el tiempo que se extiende este seminario o esta capacitación para que ustedes vayan avanzando. Por eso les digo, si quieren dejar la hoja en blanco, déjela para que pueda sacar copias y tener más. Si puede hacerlo en un computador, hágalo. Pero el compromiso es hacerlo. O sea, la iglesia pone a disposición recursos y todo lo que nosotros podemos dar, lo daremos, pero es de parte de ustedes quienes tienen que poner en práctica el asunto. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, tenemos los inconvenientes y obviamente no vamos a poder ver los resultados. Esto obviamente es algo práctico, no es teórico, es práctico. Si bien es cierto, esto al venirlo manejando en nuestra vida diaria, sabemos perfectamente qué va a suceder con nuestra economía en un año, si Dios así lo permite. Pero obviamente ustedes son los que deben palpar esa realidad. Cuando yo empiezo a caminar en obediencia a Dios y tratando en todo sentido de entender que lo que yo hago con el dinero que el Señor me da es una decisión de tipo espiritual, ustedes van a palpar la realidad del cambio de su situación económica. Definitivamente, mientras que yo tengo la obediencia a la palabra de Dios, el resultado va a ir cambiando. Cuando se empieza a hacer este trabajo, muchas personas tienen déficit y dicen, yo tengo más gastos de lo que ingreso. A medida que voy optando por hacerlo práctico esto, la realidad, bajo la obediencia a la palabra de Dios, es que cambia la figura. La figura empieza a cambiar.
porque yo empiezo a tomar decisiones. Entonces, vuelvo y repito, no importa los ingresos que usted tenga, eso no es lo importante. Lo importante es que usted determine a través de esto qué está haciendo usted con lo que Dios le da, en qué lo está invirtiendo, cómo lo está manejando, si lo está manejando bien o no, y tomamos las decisiones en base a esa información. Mientras tanto, simplemente estamos tomando decisiones por valores globales, y a lo mejor ahí tomamos malas decisiones, que cuando tenemos un detalle. Esto es algo personal, no estoy hablando de empresa ni de compañía. Las empresas optan por hacer sus presupuestos y toman decisiones en base a que ellos se vayan cumpliendo. Pero eso es una historia, la compañía tiene una historia de 1, 2 o 20 años y eso le lleva a poder prever y ese presupuesto hacia adelante para poder tomar decisiones. La idea es que eso en grande se venga a lo pequeño, en mi vida personal, en mi hogar, cómo esto puedo yo adaptarlo, ponerlo y tomar decisiones hacia adelante y poder saber que a pesar de que yo tenga un déficit, mi confianza, mi fe y mi obediencia a Dios permitirán que tome buenas decisiones y cambie la figura de mi situación económica. Al cambiar la figura de su situación económica, obviamente usted va a tener mayor holgura y mayor posibilidad de progresar o ir hacia adelante, que es lo que Dios quiere realmente para nuestras vidas. Pero depende del orden que yo tenga. El Señor no nos va a confiar más hasta que nosotros no demostremos que lo que tenemos lo podemos manejar. Y eso significa que si usted tiene $500 de ingreso, demuéstrele al Señor que lo puede manejar bien y veamos que los resultados van a ser que el Señor nos va a confiar más hacia adelante. Ahora, esta implicación de mi registro es personal. Si bien hablamos de lo del SRI, en cuanto a mi información que yo debo presentar, básicamente sacamos de aquí esos 5 conceptos que yo les dije en cuanto al aspecto personal. No estoy hablando de negocio ni de una actividad de empresa, personal. El negocio tiene otras implicaciones y obligaciones que tiene con el SRI, pero hablo del aspecto personal. Esos 5 conceptos que nosotros sabemos que en el SRI podemos deducirlos, están enmarcados en una regulación que establece que usted puede presentar en esos gastos personales, en lo que se refiere a alimento, vestido, vivienda y educación, hasta el 0.325 de la base imponible, que aproximadamente son $3,000 por cada uno de esos conceptos. Y salud sí tiene libre el valor hasta los 12,000 aproximadamente. Hay un tope, que es, usted no puede hablar de gastos personales de estos 5 conceptos más allá del 50% de sus ingresos. Todo esto regula, pero para poder tener la información que sustenta eso, este cuadrito que ustedes están viendo ahí arriba, les va a servir. Tal vez este año no les ayude mucho, pero para el próximo año ustedes van a tener ya una claridad de su manejo. Ahora, obviamente depende mucho de cómo yo quiero llevar un control minucioso de esto para tener un buen resultado. Esto es el enfoque que tiene que ver con los ingresos y con los egresos, todo lo que tiene que ver con su movimiento económico. Ahora, si tenemos alguna pregunta, me gustaría, si alguien tiene alguna inquietud, que levante su mano para acercarle el micrófono para que podamos responderle, si es que hay alguien que tiene alguna inquietud sobre lo que hemos expuesto en este momento y que se refiere a lo que es ingresos y gastos. ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Estamos claros o no entendieron nada? Bien, bueno.
Aquí viene una persona también. Sí, bueno, tengo básicamente dos preguntas importantes. Estos deducibles de educación, vivienda, vestido, salud y alimentación que el SRI nos pide, debemos tener algún respaldo porque resultaría muy engorroso ir al mercado y pedir una factura, un recibo, un comprobante de venta por comprar papas o comprar o en la panadería no nos van a dar. Entonces, el SRI nos pide algún respaldo, algún sustento, algo para demostrar que estamos gastando eso, punto uno. Y Ya, punto dos, dos. quisiera que sea importante que se aclare un poquito sobre la base imponible, porque habrá mucha gente que no sabe qué es la base imponible o cómo se saca la base imponible. Ya. Gracias. Ok, obviamente el SRI no nos va a aceptar que le digamos que hemos gastado. El SRI nos requiere un documento que es una factura con todos los datos legales para poder aceptar ese gasto. Y esto es la mayor parte de los puntos de venta, aún las panaderías ya están facturando, ya están siendo obligadas a facturar. Entonces, la factura, ¿qué requisitos debe cumplir? Que esté a nombre de la persona. Cuidado con lo de consumidor final. Esos documentos no tienen validez. Así puede usted decir yo lo compré. Si le ponen consumidor final, no tienen validez ante el SRI. Entonces debe existir una factura a su nombre y con su número de cédula. Mientras que usted no exija eso, eso no es deducible. El momento que usted exige esa factura, usted tiene un gasto que es deducible ante el SRI, sea para estos gastos o sea para una actividad comercial cualquiera. Por un lado. Por el otro lado, en cuanto a la base imponible, es una base que establece el SRI para que usted pague impuesto a la renta. Y además, obligado a declarar. Esta base en este momento está en $9,720 el año. Significa que usted debe tener alrededor de unos $800 mensuales de ingreso, mensuales, para que pueda llegar a los 9,600, de lo cual se deduce el IES y a lo mejor ya tendría que presentar declaración de impuesto a la renta. Quien pasa este monto es la persona que debe estar interesada en reunir todas las facturas para poder justificar sus gastos personales y de esa manera evitar o no pagar impuesto. Esto es totalmente legal. Y cuando no se conoce, pues la gente termina pagando el impuesto pudiendo realmente no hacerlo. Eso es la base y sobre esa base se calculan los montos que se tienen que establecer como gastos aceptados por el SRI. ¿Ok? ¿Alguien más tiene una inquietud? Aquí había otra tal vez. Buenas noches. Más que nada es una sugerencia. Esta parte de ingresos, alguna vez yo lo aprendí en el sentido de que era importante que cada vez que salga dinero de mi bolsillo, entre una factura a mi bolsillo. De esta manera yo voy a poder tener, como podemos ver en esta tabulación, un control de todos los gastos que voy teniendo. Y algo que aprendí yo también en esto es que definitivamente seguimos siendo seres humanos y tendemos a juzgarnos las cosas que vamos haciendo cuando estamos viendo qué es lo que va pasando en el día a día. Mi sugerencia es que hagamos un baúl de gastos el primer mes, esto durante el primer mes, para poder entender y tomar las decisiones correctas, adecuadas al final cuando ya hagamos la tabulación final. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que salga dinero para alguna compra, alguna adquisición o algo, ingrese una factura a mi bolsillo. Si es que es algo de un taxi, algo que no requiere una factura, un recibo. Y esto ponemos en un baúl que lo llama baúl de gastos a la entrada de mi casa. Entonces yo llego, pongo ahí, al final del mes tabulo y de esa manera voy a poder tomar decisiones y todo eso. Es una sugerencia que a mí me sirvió. Gracias. Ya, ok. El mecanismo que quiere usar usted lo puede usar. Recuerde que el control es suyo. Ciertamente la sugerencia que nos hace puede ser viable. Es más, en algún momento a los hijos se les enseña a manejar más o menos en ese sentido. Cuando se les da un valor a ellos, se les enseña a manejar poniéndoles
un control en cierto tipo de cajitas o de baúl o cualquier cosa de estas, ¿ok? Pero está bien, podemos aceptarlo. ¿Alguien más? No tengo bien claro, por ejemplo, yo vendo ropa, ¿ya? La inversión que yo hago, ¿en qué parte le pongo? ¿En gastos o en ingresos? La inversión que yo hago. Yo pongo cierta cantidad para comprar mercadería. Gracias. Ok, cuando se tiene una actividad comercial, cualquiera que sea esta, estamos hablando de que es un movimiento de compra y venta. Eso obviamente es un manejo, como lo decía yo, cuando yo tengo un negocio, debo tratar de manejar independientemente mi negocio de lo que se refiere a la persona. Si yo tengo un negocio de compra y venta de ropa o de cosméticos o de cualquier otra circunstancia o artículo que venda, debo llevar un control independiente de esto. ¿Para qué? Para poder, si yo he invertido, como lo dice ahí, he comprado un lote de ropa o qué sé yo, y lo voy a vender, ese dinero que yo tengo es un inventario ciertamente para mí. Después, al venderlo, se produce que me vuelve a hacer dinero y tendré una utilidad. Si yo puedo manejar esa utilidad de tal forma de poder determinar qué valor es el que yo voy a recibir como un ingreso de esa actividad, ahí yo puedo determinar si es un ingreso ese valor que voy a establecer. Compro ropa por $1,000, la vendo en $1,500, voy a volver a comprar ropa y determino que de esos 1,500 o esos $500 que gané, un 20 o un 30% puede ser ingreso mío, lo otro va a ser para que el negocio vaya dando y circulando y vaya, digamos, creciendo. Ahí es donde defino el monto. No puedo decirle qué valor es, porque obviamente tiene que conocerse de qué manera está manejando y qué resultado económico le está dando. Pero la idea es esa. Simple y llanamente, usted el negocio lo va manejando de manera independiente y define un valor para usted como ingreso de esa actividad. De esa forma permitimos que el negocio crezca, si es que está bien manejado, obviamente. ¿Ok? Bien, ¿alguien más? De todas maneras, al momento que vamos desarrollando esto, probablemente se van a presentar inquietudes, estamos a disposición de ustedes para poder aclararle cualquier inquietud que se presente. Por ahora, gracias por la atención y en manos de ustedes. Vamos a terminar, hermanos, dándole gracias al Señor. Muchas gracias, nuestro amado diácono y auditor de nuestra iglesia, su esposa. Vamos a terminar dándole gracias al Señor, gracias a ustedes. Y no se olviden, 7 en punto, empezamos el próximo jueves, si Cristo no viene antes. Vamos a orar. Papito Dios, gracias por este tiempo maravilloso y gracias por la enseñanza que nos has dado. Te alabamos con todo el corazón y descansamos en ti. Señor, gracias por lo que tú nos has provisto. Y ahora queremos decir que tú eres el dueño absoluto de todo nuestro ser y el Señor de todas nuestras finanzas. A ti la honra y la gloria. Te ruego y te suplico que acompañes a mis hermanos y hermanas de regreso a cualquier actividad que vayan a desenvolverse y a desarrollarse. Cuídales y guárdales de cualquier peligro, cualquier asalto, cualquier maldad, Señor, y que puedan llegar a sus destinos con tu bendición. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Buenas noches. Dios le bendiga. La próxima semana vamos a ver las otras subsiguientes, pero hay 4 facetas, amados queridos, para ver en la Biblia, en la parte financiera o en la parte de recursos, que la Biblia nombra a nuestro Dios Adonai, el Señor, el propietario, el dueño. ¿Ok? Primera parte de Dios. ¿Ok? Primera, la parte de Dios. Vamos a ver, amados queridos, a Dios como dueño. ¿Okay? Por eso te decía, nosotros somos administradores y eso es lo que tenemos que entender. Lo que yo tengo no es mío, le pertenece al Señor. ¿Okay? Soy un administrador, un encargado. Por ende, dueño. El Señor es el dueño
de todas nuestras posesiones. El Señor es el dueño de tu carro, el Señor es dueño de tu hacienda, el Señor es dueño de tu billetera y el Señor es dueño de lo que está dentro de tu billetera y de tu chequera. No solamente el Señor de Betania, que aquí venimos a cantarle y yo en mi casa con mis recursos hago lo que me da la gana. Y vamos a dejar bien claro estos conceptos, ¿ok? La palabra de Dios nos dice en el libro de los Salmos, capítulo 24, versículo 1, esta declaración que la misma Biblia lo dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios, que es el creador, todo lo creado por Dios, por ende le pertenece a Dios. Hermanos queridos, las Escrituras nos revelan cosas específicas que le pertenecen a Dios. La Biblia lo dice bien claro. En este Salmo 24:1 lo leí: de Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que fue creado le pertenece a Dios. Sin embargo, va más específico el Señor mi Dios en lo que dice la Biblia de lo que le pertenece al Señor. Por ejemplo, en Levítico capítulo 25, vamos a aprender el versículo 23, que dice así. Levítico 25:23, leo: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. De pronto los que... Ahora, yo lo puedo hacer en 8 semanas, pero eso quiere decir que esto termina, hermanos queridos, si yo lo hago en las 8 semanas, usted empieza a las 7 y terminamos a las 10 de la noche. Y a veces es muy tarde, la verdad. Entonces, preferible hacerlo despacio, sin apuro, porque ya algunos de ustedes ya me fueron hablando que estoy muy rápido. Entonces ahora yo voy a hablar poco y ustedes van a escribir más. Así que vamos a orar y vámonos de una a la segunda parte de este impactante estudio que lleva por título Administración Bíblica Financiera. Y queremos mandar un saludo a todo el mundo que nos está sintonizando en vivo y en directo desde Quito, Ecuador, desde la Iglesia Bautista Betania. Un saludo fraternal a todos ustedes. Vamos a orar e inmediatamente ustedes, conjuntamente con nosotros, acá en Quito, Ecuador, sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y nos disponemos a aprender la segunda parte de este impactante estudio. Vamos a orar, hermanos, y vamos a disponernos a sacarle el jugo a esta hora. Papito Dios, te alabo con todo mi corazón porque eres bueno. Señor amado, tú eres el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el dueño absoluto de todo lo que tú creaste. Por ende, Señor, enséñanos a tener esa clara visión de lo majestuoso, increíble Dios de los imposibles que tú eres, Señor. Y gracias por instruirnos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sácanos, Señor, la venda del error de nuestros ojos y déjanos ver claramente cuál es tu propósito al enseñarnos este estudio. Porque te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, y quiero desmentir algo. Si ustedes pensaban que este era un estudio para que ustedes den el 10% a los diezmos, están muy equivocados. ¿Ok? Quiero garantizarte esto. Este estudio no tiene nada que ver con que ustedes queden tan adoctrinados y lavados el cerebro de que automáticamente como mecánicos den el 10% de lo que ganan. No tiene nada que ver eso, hermanos míos, con este estudio, sino más bien tener una clara perspectiva de todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hermanos queridos, esto es impactante y como tu pastor yo me alegro de muchos fieles que están viniendo porque quieren aprender y quieren recibir. Hemos recibido de tu provisión, de eso mismo lo que estamos ofreciendo ahora. Ahora escuchen esto, escriban, hermano. En las Escrituras, Dios usa más de 250 nombres para referirse a sí mismo. Ok, vamos a ir despacio. Y ahora vamos a ir a la velocidad que ustedes se dediquen a estudiar. Acuérdense que esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Por ende, concéntrese. Deje el celular a un lado, deje las conversaciones a un lado, dedíquese y concéntrese. Ahí está. En la Biblia hay más de 250 nombres. Dios Todopoderoso, Dios Invencible, Dios, el Dios de los imposibles, Dios Sanador, Dios Proveedor. Ok, hay más de 250 títulos en hebreo para referirse al Señor, Adonai, ¿ok? Elohim, etc.
Sin embargo, ¿la escribieron? Pero el nombre que mejor describe la parte de Dios en el área del dinero es Señor. Adonai, que equivale a amo, a dueño, al propietario, Señor. Si Él es el Señor, nosotros no lo somos. ¿Ok? La mejor forma para entender en el área financiera, área administrativa, recordando que todos nosotros aquí somos administradores, por eso el título de este mensaje o de este estudio, más bien de este taller, es Administración Bíblica Financiera. Un administrador no es dueño, el Señor es el propietario. Por eso vamos a entender y vamos a ubicarnos. Todos los que estamos aquí, hermanos queridos, somos administradores y el dueño de todo es el Señor. ¿Ok? Amados queridos, esta primera parte es la más importante que tenemos que recalcar. Cuando hablamos de los recursos, amados queridos, tenemos que entender que el Señor no es solamente el Señor de mi corazón, no es solamente el Señor de mi mente, el Señor de mi vida, el Señor de mi familia. También yo tengo que recordar que en las finanzas el Señor es dueño absoluto de lo que yo poseo. ¿Ok? Entonces, amados queridos, existen 4 facetas de Dios como Señor. Y hoy vamos a ver 3. Todas las bendiciones que Dios tiene listo para ustedes. Y Dios tiene un cargamento, hermano, espectacular para tu vida. Pero primero, conocimiento. Sin conocimiento no hay verdad, sino ilusiones y sueños irreales. Vamos a escribir entonces, Biblia, papel y lápiz. Ahora vamos a ir bien despacito, pero ustedes van a tener que escribir mucho. ¿Ok? Y por favor escríbalo, esto le va a servir. Y escriba no solamente lo que aparece ahí en pantalla, sino también lo que el Espíritu Santo adicionalmente le dice. En esta segunda parte, hermanos queridos, vamos a estudiar la parte de Dios. Y lo vamos a dividir en 2 partes. La parte de Dios. ¿Cuál es la función de Dios cuando hablamos de la economía, de la administración financiera? Vamos a entender primeramente la parte de la provisión nuestra. ¿Ok? Dios, vamos a conocer esta parte de Dios. Y es algo maravilloso lo que va a aprender usted en este día. Así que vamos a escribir y vamos a sacarle provecho y jugo a esta hora. Empecemos. Vamos a leer, hermanos queridos, primeramente, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Las palabras del rey David, cuando dejaba todo preparado para que su hijo tuviera todos los recursos para construir el fastuoso templo que el día de hoy estaría valorado en más de $1,000 millones. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 29, versículo 11, esta verdad. Primera de Crónicas, perdón. Ya. Oh. Primera de Crónicas 29, 11. Dice así la palabra de Dios. Jugué fútbol hoy día, ¿ok? Estoy cansado. Y perdí, así que no me hagan enojar. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Palabras del rey David cuando invitó al pueblo, hermanos queridos, a ofrendar para el templo. Algo que dijo David es esta declaración. El rey David, hermanos míos, que estaba podrido en plata, tenía riquezas, él reconoció: yo no tengo nada, todo es tuyo. Y de lo que algunos de ustedes tienen alguna propiedad, alguna hacienda, alguna casa, donde está el terreno, Dios te está diciendo: ese terreno no es tuyo. Ese terreno donde está tu casa, donde está tu hacienda, donde tienes a tus caballos, donde tienes a tus chanchos, donde tienes a tu suegra, eso es mío. ¿Ya? Aquí dice el Señor eso. La tierra no es perpetuamente tuya, te la presto, porque la tierra es mía, dice el Señor. Escucha bien esto entonces. Ese Levítico 25-23 identifica claramente entonces a Dios como el dueño absoluto de todos los terrenos, la tierra. Ageo 2:8, muy conocido por algunos de ustedes.
Ageo 2:8, mía es el oro y mía es la plata, dice el Señor. No dice que parte del oro, la mayor parte del oro o la plata, no. Mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová. Por ende, el oro y la plata, ¿a quién pertenece? No a los banqueros, hermano. No a los banqueros. Escucha otro más. Salmo 50, versículos 10-12. Son cosas específicas, ¿eh? Aunque el Salmo 24:1 lo dice de una manera general, ahora estamos declarando cosas específicas que dice el Señor. La tierra es mía, el oro y la plata son míos, dice el Señor. Vamos a ver estos otros versículos. Salmos capítulo 50, versículos 10-12. Dice así el Señor tu Dios. Salmos 50, 10-12, leo. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Mira cómo el Señor, Él declara, esto es mío. De pronto hemos pensado y a veces hemos dicho eso. Son animales salvajes, no son de nadie. ¿Se ha escuchado ustedes que dicen eso? Si no tiene la marca de un propietario, y a veces nosotros identificamos el ganado por la marca de un fierro caliente que marca la bestia.